Noticias Globovisión Economía y a esta hora nos acompaña Fausto Romeo, el presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados y está con nosotros la tarde de hoy para hablar sobre la posibilidad del retorno a clases en el mes de marzo, como ha anunciado el presidente de la República, Nicolás Maduro, pero las implicaciones económicas que ha tenido la pandemia dentro de los planteles educativos, pero que va a tener a partir de, además del inicio de las actividades formalmente. Se había hecho una inversión previa para lograr tener una educación a distancia y adaptarnos a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de educación que incluso están así en el mundo, y ahora, bueno, la vuelta o la posibilidad de la vuelta a clases, las implicaciones que esto tiene a nivel de costos para el tema de los planteles educativos en cuanto a medidas de bioseguridad, a pago de todos los servicios que tienen que hacer, a los sistemas, cómo se van a aplicar, porque entiendo, o según lo que decía el presidente, no es una vuelta completa a clase. No todo el mundo estaría obligado tampoco a hacerlo si no quiere, entiendo. Quisiera saber cuál es el planteamiento que ustedes tienen desde los colegios privados y la visión que tienen de lo que ha estado pasando y del impacto económico que esto ha tenido. ¿O tendrá? Indudablemente, buenas tardes, gracias por la invitación. Lo que puedo decir es que desde el 13 de marzo, cuando se establece todas estas medidas, nosotros la educación privada rápidamente comenzamos a invertir, a impactar con respecto a compra de equipos, celulares, tecnología, porque sabíamos que eso iba a culminar el año escolar pasado, 19-20, a distancia. Bueno, culminamos satisfactoriamente, era el tercer lapso, el tercer momento, pero cuando inicia el 2021, ya empieza mayores inversiones. En el mes de agosto se compraron más equipos, se invirtieron mucho más en la tecnología y todo lo que conlleva esto por la bioseguridad. Fueron grandes inversiones, pero los resultados al fin y al cabo de las clases y todo lo que lleva implícito con las materias a retornar en diciembre, enero, cuando las boletas empezamos a ver que bajando las notas, bueno, esto nos mueve a pensar de alguna manera que hay que hacer una semipresencialidad o una presencialidad. Eso es lo que nosotros le hemos planteado en diversas ocasiones al profesor Aristóbulo en las veces que nos han llamado, y que nosotros también estamos viendo que hay una descomposición en algunas partes con unos padres que creen que no lo inscribo, no lo mando al colegio y con eso estoy solucionando, porque al fin y al cabo prefiero esperar hasta que culmine la vacuna o que llegue la vacuna o hasta que vacunen el 90%, inclusive he escuchado de eso, pero tenemos en cuenta que la vacuna no va a satisfacer completamente, sino tal vez para el 2022, para tener una llenada. Y no para todo el mundo. Y no para todo el mundo, exactamente. Entonces la educación no podemos frenarla, o sea, no podemos cerrar un local comercial y dejarlo allí hasta que llegue la vacuna, porque al fin y al cabo va a impactar, igualmente la educación. La educación tiene que permanecer abierta. Nosotros inclusive podríamos culminar el año escolar de la manera virtual, de manera a distancia, no estaríamos afectando para nada, porque ya hemos hecho una gran inversión, pero al fin y al cabo los resultados es lo que nos está diciendo la psicoafectividad, la violencia que se está empezando a ver cierta manera, muy sutilmente, porque el estudiante cuando viene al aula no es que le dice a la maestra el primer día me ha pasado esto, sino únicamente después de unos días, 15, 20 días que vaya llegando a la... También esto repercute por la morosidad, porque hay muchos padres que se han dejado a la tarea de no pagar las cuotas de escolaridad mensual, y esto ha ahondado totalmente el flujo de caja de los colegios, de las escuelas. Sumándolo de que desde el mes de enero se viene un aumento del 20-30%, del 20.000, 30.000%, es que la cifra es tan grande que hasta cuesta decirlo, ¿no? Hace momento me acaban de informar de en Puerto La Cruz 2.000 millones de bolívares de impuestos de derecho de frente, es decir, $1.000 o algo casi cercano a $1.000 para pagar impuestos municipales, impuestos, derecho de frente, derecho inclusive nos están cobrando, o sea, las alcaldías están buscando dinero por todos lados. Yo no le critico eso, pero entienda que la Constitución es claro al decir y a definir que nosotros estamos exentos de todos esos impuestos grandes. Se lo hemos planteado no solamente al profesor Aristóbulo, sino a la ministra Eneida en esta situación triste y lamentable que estamos padeciendo. ¿Y han tenido alguna respuesta? Bueno, siempre se anota, siempre se dice, vamos a plantearlo, vamos a resolverlo, pero hasta los momentos siguen actuándose porque la parte de los municipios no quieren comprender de que nosotros tenemos esa exención, los rellenos sanitarios, impuestos que pagan, que de paso pagamos aseo, pagamos relleno sanitario y aún tenemos que pagar que nos los mande a votar un privado. O sea, se están pagando hasta $200, $250 mensual
para poder venir un privado que te recoja la basura y te lo vaya a botar, aparte de lo que se paga. Entonces, aquí hay una descomposición del presupuesto de funcionamiento de nuestros colegios, que al fin y al cabo, si hicimos un compromiso en el mes de marzo, abril, con la ministra Eneida y con el ministro Aristóbulo, de que íbamos a mantener nuestras cuotas de escolaridad, y podríamos aclarar, porque seguramente alguno que esté escuchando dice, en el colegio mío aumentaron. Bueno, aquellos que estaban en Bolívar indudablemente tuvieron que pasar su cuota de escolaridad, su estructura de costo a divisas, y eso han sido los únicos, pero del resto no hemos mantenido, inclusive colegios que han disminuido su cuota de escolaridad, pero con esto ya no nos mueve que no podemos terminar el año escolar de esta misma naturaleza. Nos vamos a tener que ver la necesidad de hacer aumentos o ajustes, porque los aumentos lo hacen el tercero. Ahora, dentro de lo que ha estado pasando y del impacto que efectivamente ha tenido a nivel económico desde el 13 de marzo de 2020 a la fecha, dentro de todo lo que es el sistema como tal educativo y ponerlo en funcionamiento, como señalaba, para que se pudiese culminar el año 2020 con éxito y que este 2021, que ya también va por la mitad, también se logre culminar con éxito. El retorno a las aulas, esa semipresencialidad o tener unos días sí, unos días no, el tema del pago a los docentes, ¿ustedes creen que puede mejorar dado que ya estamos prácticamente terminando el año escolar o sería mejor esperar a iniciar el 2021-2020? Me lo responde el regreso de la pausa. Los colegios privados de Venezuela, estábamos conversando respecto a lo que fue el impacto económico del año 2020 y lo que va del año 2021. El hecho de ir hacia esa semipresencialidad y después de las inversiones que ya se habían hecho para poder cumplir con la educación a distancia, si ustedes consideran que es viable hacerlo de esa manera o preferirían esperar a que culmine este año escolar y ya iniciar un 2021-2022 de otra manera. Sí, fíjate, la propuesta que hemos presentado ante la mesa del Ministerio de Educación ha sido de que esto tiene que ser algo descentralizado, presentar un protocolo de manera descentralizada. Yo te puedo decir en este momento que el Táchira no está capacitado y preparado para empezar en este momento, no solamente por el COVID, porque es un estado que transita cantidad de gente por la frontera, sino la falta de combustible, el transporte, todo lo que alienta la frontera. Pero en Nueva Esparta, por ejemplo, están preparados, pueden haber, también hay falta de gasolina, pero ellos saben cómo desplazarse. Hay estados que sí pueden realizarlo. En Puerto Ordaz, por ejemplo, hay una dificultad que siendo la cuna donde nace la energía eléctrica, bueno, hay fallas eléctricas constantemente. Entonces, hay algo que se tiene que saber y entender, que el protocolo debe ser totalmente descentralizado, es decir, cada colegio, cada institución debe plantearse ante esa mesa de trabajo conjuntamente con los maestros, trabajadores, y luego ser discutido con los comités de padres y representantes, de salud, todos los comités que conforman el Consejo Educativo. Eso debe ser también diversificado, o sea, un protocolo que no puede ser el mismo preescolar, que sí debe retornar a las aulas desde el maternal hasta bachillerato, no puede ser el mismo protocolo para primaria que el bachillerato, inclusive es un protocolo diversificado, por eso lo llamamos, y debe ser escalonado. Oye, vamos a arrancar a lo mejor con un 25, 30% de la capacidad de cada aula y hasta llegar a un tope máximo de 50%. Y tampoco puede ser aquello de una semana sí, una semana no, una semana flexible, porque al fin y al cabo la educación no podemos paralizarlo. Aquí tenemos claro presente de que lo que ha sucedido en Carnaval y lo que posiblemente vaya a pasar en Semana Santa y lo que pasó en diciembre, o sea, cantidad de gente en la calle, mientras más bien el COVID se podría controlar desde los muchachos que puedan estar en las aulas, porque al fin y al cabo se mantiene el distanciamiento, aplicando todas las medidas de bioseguridad, todo lo que protocolo que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces nosotros estamos claros que eso debe ser de manera descentralizado, progresivo, diversificado y con diversas variables que se puedan ir trabajando al momento. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay grandes inversiones porque vamos a tener que ser, y no ser obligatorio. Es decir, seguimos invirtiendo en la educación privada, seguimos invirtiendo, apostando por la educación, por el sistema educativo, pero inclusive estamos dispuestos a trabajar lo presencial y lo no presencial para beneficio del estudiantado y del país. Ahora, dentro de esto, el tema del pago, porque mucha gente se va a preguntar, bueno, si algunos decidieron no inscribir a los hijos para este año escolar o los que lo han hecho pero están en mora,
van a poder volver a las clases aquellas personas que no han terminado de pagar la escolaridad, van a volver a las actividades extracurriculares que dan muchos de los planteles educativos, o solamente estamos hablando del retorno a clases solamente para el área educativa formal como tal, nada que ver con aquellas actividades como fútbol, natación o alguna otra actividad que presten los colegios privados. Inclusive ni siquiera con el recreo, con eso te estoy hablando. O sea, aquí ¿Cómo controlar a los muchachos? ¿Cómo controlarlo en ese sentido? Y no estamos hablando aquí que si vamos a hacerlo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no. Habrá un colegio que dirá, mira, tengo capacidad de hacerlo desde las 8 de la mañana, inclusive una de las propuestas que nos presentaron del ministerio, trabajar 90 minutos al día. No, es que no son 90 minutos, porque entonces ningún padre va a desplazarse para llegar al colegio, combustible y todo el tiempo que llega, y esperar afuera hasta los 90 minutos mientras que tienen que ir a trabajar. O sea, las empresas se están empezando a desplazar hacia una rutina, hacia un trabajo, y los estudiantes tienen que volver a las aulas. Aquí estamos pidiendo nosotros un mínimo de 3 horas y hasta un máximo de 5 horas en la presencialidad. Indudablemente no podremos tomar todas aquellas medidas de extracurriculares, inclusive algunas materias que no son elementales, podríamos suspenderlo, pasarlo, o inclusive darlo con alguna asignatura muy específica, pero las clases presenciales deben ser los laboratorios, física, biología, química, y en la parte de las primarias, en la lectoescritura, en las matemáticas, y en la parte de lo preescolar, en la parte de educación inicial, el apresto, la cognitividad, el aprendizaje. Esas son las cosas que cada profesional en diferentes áreas está preparado para realizarlo. Inclusive no estamos hablando de hacerlo de lunes a viernes, la institución sí va a estar abierta de lunes a viernes, pero van a ser grupos de máximo 3 días, un procedimiento que no debe tenerse totalmente el protocolo bien claro y bien definido. Seguimos apostando por esto, volvemos a invertir más dinero en esto, pero aquí quiero hacer también una acotación. Igual como nosotros estamos llamando a esto, pedimos a los padres representantes que se pongan al día con sus estudiantes. Aquellos que no lo inscribieron tuvieron un error muy grande porque están fuera del sistema. Eso no es que yo llene una planilla, es que nosotros tenemos que registrarlo ante el Ministerio de Educación. Es un sistema de gestión escolar que se llama Hueca y Puro y que nosotros tenemos que tenerlo firme y actualizado. Aquellos que están fuera del sistema, bueno, y no lo pudimos inscribir, están fuera, están en el aire. Y ahora, ¿cómo lo vamos a rescatar nosotros cuando ya está bloqueado el sistema? Entonces tendrán que ir al Ministerio de Educación y ponerse al día con alguna institución pública para poderlo llevar. Y aquí aprovecho también para decirle solidaridad con nuestros maestros del sector público, con unos sueldos que deben ser considerados. Ya es hora, ya es momento de que un sueldo debe estar partiendo de una buena base, pero no estar ganando 2 o 3 dólares mensual, porque realmente dentro del sector privado, que inclusive estamos pagando en función de 70, 80, hasta 150 o 250 dólares mensual, ya se está viendo que merma ese dinero, ese flujo que puede haber de salario. Y hay colegios privados que no lo hacen en el interior del país, pagan bastante mal. Lo sé, y te acompaño en eso, y aquí es el llamado también para esos colegios privados. Lo que pasa es que sabemos que hay... Pero cobran en dólares. Cobrando en dólares. Todas esas cosas tenemos que decirlo claramente. Hay 4.900 instituciones educativas privadas, pero solamente 1.500 son los que están afiliados a las 3 grandes asociaciones. Entonces, ¿quiénes son los que incumplen muchas veces? Los que están fuera de los que están afiliados a esto, y ahí es donde presenta la desvirtualidad totalmente del sistema educativo. Y aquí nosotros tenemos que pensar, si estamos cobrando en dólares, bueno, podemos pagar en bolívares, pero actualizando mes a mes. O sea, la asignación del sueldo que tiene ese trabajador, ese maestro, debe ser también en dólares, y hay que resarcirle satisfactoriamente los sueldos de cada uno de los trabajadores que están ahí en ese colegio. Efectivamente, y ya que el Ejecutivo Nacional anda revisando contratos colectivos, debería también entonces revisar ahora el del magisterio, que es importante para que puedan estar al día las personas más importantes del país, los que forman al futuro del país. Le agradezco habernos acompañado. La tarde de hoy, Noticias Globovisión Economía, Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados, estaba con nosotros la tarde de hoy. Así llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.